a los llamados a ser escogidos. Bienvenido una vez más a este canal donde compartimos alabanzas, adoración y la palabra de Dios. Quería compartirles en el día de hoy el significado de lo que es Leví, de quien derivan los levitas, y también hablar sobre Masach y Meriba, o las aguas de Meriba, si han escuchado de ellas, donde se mencionan en Deuteronomio 33 del 8 al 11 el Tumín y el Umín. Quiero primeramente orar rápidamente para pedirle al Señor que sea Él guiando esta enseñanza y que me ayude a tener la concentración necesaria para poder continuar y dirigir este estudio según todo lo que estuve escudriñando en la palabra. Padre amado, te doy gloria, honra y honor, Señor. Todo lo que hago es para exaltar tu nombre, para darte a conocer a las naciones, Señor. Te doy gracias por los dones y los talentos puestos en mi vida. Gracias porque me llamaste y me escogiste. Padre Santo, gracias porque me diste un propósito en tu camino. Gracias porque me salvaste, Señor, de mí misma, de mis pecados. Gracias porque me llevaste al arrepentimiento, Señor, y a conocer al único dador de la vida, Jesucristo, mi Señor, quien murió en la cruz por mí, para darme así la justicia perdurable, para expiar mis pecados y para, a través de su justicia, redimir mi vida y comprarla con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo sea el que me ayude y me dé la sabiduría para poder darme a entender en cuanto a lo que tú has puesto en mi corazón desde hace días, Señor, compartir. Bendito seas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Quisiera comenzar con definiciones, pero antes de eso voy a leer la palabra de Dios en el primer versículo que compartiré en este día. Y leemos en Deuteronomio 33 del 8 al 11. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: a Leví dijo: tu Tumín y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masach, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Yahweh, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que aborrecen, y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Amén. Y bueno, quiero comenzar con las definiciones, ¿verdad? Leví, el nombre de Leví. El significado etimológico de este nombre, que viene del hebreo, está relacionado o se define como unido o unido a, o también el que une a los suyos. Esas son definiciones que conseguí en el internet. Cuando nos vamos al primer versículo donde se menciona este nombre, y esto es en Génesis 29:34, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez mi marido se unirá a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví.
A través de este verso que acabo de leer, es de donde saco el título de esta enseñanza. Viendo que esta mujer que compartía a Jacob con sus otras concubinas y con su otra esposa, anhelaba que él se quedara a su lado y que se uniera a ella. Y por eso es que dice, ahora le he dado a luz 3 hijos y mi marido se unirá a mí. Y de esta definición, de este concepto que encuentro en las escrituras, es que puedo entender que Leví, este nombre, tenía como propósito que el marido se uniese a su esposa. En la carátula de esta enseñanza he colocado que tanto el Urim como el Tumim, como en las aguas de Masash y Meriba, son una sombra junto al mismo Leví y los levitas de lo que iba a ser el esposo, quien es el Mesías, que venía a consumar las bodas del Cordero. Entonces, todas estas figuras que encontramos en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, vienen a ser una sombra de lo que venía a cumplir Jesucristo en su persona, como Dios encarnado. Todo lo que era el templo, las ofrendas, la adoración, que también la tenemos claramente definida, que la adoración o la mejor adoración que podemos tener para el Señor es aquella que es definida por la obediencia. Porque encontramos varios pasajes en las escrituras donde vemos que el Señor dice que aborrecía sus ofrendas, sus holocaustos, sus sacrificios, y que ya esas cosas no las quería más. Pero encontramos que quien sí pudo ser obediente hasta la muerte, y esta muerte tal, muerte de cruz, es el Mesías, que vino a cumplir todos los papeles para el cual tanto el templo, la ofrenda, los mismos sacerdotes, quienes eran unos intermediarios entre Dios y el hombre, en el caso del sumo sacerdote, los demás eran parte del traslado del templo, de la misma adoración, del cuidado de la seguridad de las puertas, etcétera, etcétera. Estaban distribuidos alrededor del templo, y eso lo encontramos en las escrituras, que se define que al sur, al norte, al este y al oeste, cada hijo de Leví tenía con sus familias responsabilidades, las cuales se rotaban mes tras mes. Se turnaban, ellos tomaban turnos, excepto el sumo sacerdote, quien solamente pasaba su legado una vez fallecía. Y el hijo heredaba esta responsabilidad del sumo sacerdocio. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, y cualquiera que intentara, aun siendo del resto de los hijos de Aarón, pudiera hacer que el Señor causara muerte en sus vidas. Y es por eso que encontramos de los hijos de Aarón que 2 de ellos quemaron un fuego extraño y sus vidas fueron exterminadas. Es decir, no cualquier persona podía hacer dentro del templo estos ritos y estas normas o reglamentos que el Señor le indicó a los hijos de Aarón, quienes habían heredado el sacerdocio. Entonces tenemos en el mismo Leví y en los levitas una
una figura de lo que iba a ser el sumo sacerdote por la orden de Melquisedec, cuyo reino y cuyo sacerdocio es eterno, no por genealogía, sino que escogido por Dios para ese legado, para ese fin. Tenemos que todo esto era una sombra del Mesías. Y quiero avanzar en este estudio y poder llegar así a lo que es el Urim y el Tumim. Se habla en la lengua hebrea de que el Urim y el Tumim es traducido como las luces y las perfecciones. Tenemos también otra forma alegórica como revelación y verdad, o doctrina y verdad. Eso lo encontramos en esta forma, lo encontramos en la Vulgata. Entonces cuando yo leo, volviendo al primer versículo, en Deuteronomio 33, y me consigo con esta bendición, y vamos a ir a ella nuevamente. Dice: y a Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masach, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no conoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Cuando yo voy a esta escritura, el Señor me inquieta, y cuando yo veo tu varón piadoso, y voy al texto donde comienza, donde está esta contienda, esta rencilla de Masach y de Meriba, yo me encuentro que la historia no tiene nada que ver con lo que este verso está relatando. Se opone lo que dice acá con las consecuencias que llevaron tanto Moisés como Aarón en las aguas de Meriba. Entonces vamos a ir a las escrituras, porque esta palabra se comienza, o esta historia de Masach y Meriba, de las aguas de Meriba, comienza en el Éxodo. Cuando yo estaba estudiando esto, y les comento que el Espíritu Santo no me dejó dormir por varios días, y solamente estaban las palabras Urim y Tumim, Masach y Meriba en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón, y me despertaba con estas palabras, y le pedí al Señor que me diera el entendimiento. Y tenía una serie de escrituras que fui escudriñando y era kilométrica. En este día, y desde hace varios días le vengo diciendo al Señor: Señor, es mucho lo que he investigado, pero necesito que me des claridad a lo que me quieres decir, a lo que tú quieres que yo comparta. Dame claridad. Y bueno, esta mañana el Señor me respondió abundantemente, porque me abrió los ojos, las vendas que terminaran de caer, y los oídos espirituales, para poder yo entender esta palabra, y yo quiero compartirla con ustedes. Yo quiero comentarles que yo no soy pastora. Quiero dejar esto bien claro. Yo no creo en la figura de una pastora mujer gobernando una iglesia sola, como tampoco creo en la figura de un pastor solo gobernando o administrando una iglesia. Creo en la figura bíblica de la iglesia, en donde los apóstoles constituían ancianos y ancianas, aunque digan lo contrario. A mí no me importa lo que los bautistas, los presbiterianos y los etcétera estén hablando contra el pastorado de la mujer, o de la figura de liderazgo de una mujer en la iglesia, por estos versos contradictorios, o bien no contradictorios, bien conflictivos, que se encuentran en las escrituras con respecto a la enseñanza de la mujer. Yo primero no estoy en una iglesia, estoy en mi casa,
Y yo siento que tengo que dar por gracia lo que el Señor me ha dado. Y el Señor me ha dado luz y claridad en las Escrituras. Y yo tengo la responsabilidad de no quedarme callada. Tengo un llamado que el Señor me dio desde niña. No un llamado solamente a la adoración y a la alabanza, pero también un llamado a que así como el Señor me da entendimiento de la palabra, yo tengo la responsabilidad de llevar ese entendimiento a los que el Señor ponga por delante de mí. Y bueno, es por eso que no me puedo quedar callada y no me voy a quedar callada a pesar de las críticas que puedan hacer, porque hay una mujer enseñando. Pues yo lamento a los hombres machistas, y sí lo tengo que decir así, porque por los muchos siglos nosotros no vemos ni siquiera, y disculpen que me desvíe un poquito del tema, pero es necesario que lo diga. Vemos por los siglos que la figura de la mujer está prácticamente desaparecida de la historia. Y me asombró que apenas yo el año pasado vi una película basada de unas morenas que vivían acá en los Estados Unidos. Y la historia es basada en la vida real. Y esta morena llegó a trabajar en la NASA, si no me equivoco, haciendo cálculos. Pero como era mujer, estaba cubierta por la figura de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que la que hacía los cálculos era ella. Pero el hombre, el machista, borraba el nombre de la mujer y ponía el del hombre. Y eso lo vemos a través. Nosotros no tenemos inventos de mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres le robaron siempre el protagonismo a las mujeres a lo largo de la historia. Y lo pude ver en una historia basada en la vida real. Pero cuando yo voy a las Escrituras, el trato de Jesucristo era muy diferente a lo que quisieron transformar este grupo de este grupo de evangélicos y de la misma Iglesia Católica, donde sacaron a la mujer del campo de la enseñanza, y no es lo que yo veo en las Escrituras tampoco. Entonces, más adelante voy a hablar, y aprovecho para darle publicidad, prontico voy a hablar de quienes fundaron la primera iglesia de Éfeso, y con los viajes pastorales y misioneros de Pablo, con sus visitas, y a quienes fueron estos ancianos que él dejó en la iglesia de Éfeso, porque esto nadie lo enseña. Entonces nosotros vamos y escuchamos a un pastor decir X o Y, y nosotros lo que hacemos es repetir y repetir, pero no vamos a la Escritura a escudriñar qué fue lo que pasó en la historia con la palabra de Dios. A mí no me interesa lo que diga un teólogo, a mí no me interesa que diga un libro secular de historia, a mí me interesa lo que diga la palabra de Dios. Y en el libro de Hechos claramente yo veo a quienes Pablo dejó en la iglesia de Éfeso como ancianos, a un hombre y una mujer que fueron Priscila y Aquila, que dicen que Timoteo fue el que fundó la primera iglesia en Éfeso. Eso es una mentira, es totalmente falso. Timoteo va a Éfeso mucho después que ya la iglesia, años que la iglesia de Éfeso estaba caminando en manos de Priscila y de Aquila, como ancianos de esa iglesia. Y solo quise hacer como un stop, perdónenme, el Espíritu Santo guía, y quise hacer un stop porque yo sé que a las mujeres nos atacan mucho cuando enseñamos, porque los instrumentos del diablo, y lo voy a decir así, prefieren que las mujeres estén sentadas, siendo más del 60% de la presencia en las iglesias de mujeres, porque los hombres brillan por su ausencia, porque las mujeres son las que se apasionan por el Señor, a orar, a buscar, a interceder, a servir, mientras los hombres no quieren hacer nada, le duela a quien le duela. Y no estoy generalizando porque no son todos los hombres ni todas las mujeres. Pero la presencia en las iglesias hoy día estadísticamente es de más del 60% de las mujeres. Y encontramos que en las cárceles hay un 70% de hombres
y mucho menos mujeres en las cárceles. ¿Por qué? Por la falta de Dios. Por la falta de Dios. Entonces, yo voy más adelante a dar, prontico voy a dar esa enseñanza, que la tengo ya casi completa, con mapas de los viajes de Pablo y demás. Va a estar muy interesante. Entonces, bueno, yo continúo en donde quedé. Cuando vamos a las Escrituras y vemos de dónde vienen estas aguas de Meriba, nos encontramos en el principio del Éxodo. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor los saca de Egipto, y aproximadamente cuando tenían un mes en el desierto, empiezan a pasar una serie de cosas, entre cuales conocemos que están la queja, la murmuración, etcétera, etcétera. En el versículo de Éxodo 16, el Señor los lleva al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Eso lo conseguimos en Éxodo 16. Y entre tantas cosas que pasaron, está como les dije, la murmuración, la queja. Y empieza a Moisés a decirles, ¿por qué están haciendo esto en contra de nosotros? Pero vamos a ir, vamos a Éxodo 16, 12. Pues no quiero leer tanta palabra, pero les estoy dando dónde está la historia. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales. Este es el Señor. Dice Éxodo 16, 11. Y habló el Señor a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Eso pasa, ¿verdad? Después estoy tratando de cortar un poquito la escritura que había, porque traje muchas palabras, pero como me excedí en lo que acabo de compartir de la iglesia. Entonces, bueno, el Señor, luego de eso, de que les da el maná, ellos se quejaron porque no tenían carne, ¿verdad? Y el Señor les da también, les da carne, pues, les envía codornices. Y entre esos ellos seguían con la queja, pero Moisés les aclara que esa queja la están teniendo en contra del Señor. Éxodo 16, 6. Entonces Moisés y Aarón dijeron a los hijos de Israel: a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria del Señor, pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Después de esto, llegamos al capítulo donde está lo de las aguas de Masah y Meriba. Esto está en el capítulo siguiente, Éxodo 17, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 5. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve, dice: he aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Miren, presten atención, Él les dice: ve, que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masah y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Estas aguas de Meriba, esta fue la primera vez,
Pero el Señor le dijo a Moisés, presten atención a los detalles, porque Él le dijo que golpeara la peña en esta cita. Dice, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, y yo estaré delante de ti sobre la peña, y golpearás la peña, y saldrá de ella, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Luego de esto, encontramos que el Señor acá todavía no había escogido varón. El Señor hasta este momento no había escogido a Aarón como sumo sacerdote y a su descendencia, y tampoco había escogido a los hijos de Leví para que ministraran en el tabernáculo. Fíjense que no es de Aarón que habla, porque aquí está hablando en Deuteronomio 33, dice que se lo dará, que el Urim y Tumim se los daré al varón santo, a tu varón piadoso. Sean para tu varón piadoso, es lo que dice. Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a esta porción de la Escritura, primero Aarón no había sido escogido. Aquí le está hablando a Leví. Pero nosotros, yo no veo en las Escrituras ningún encuentro del Señor con Leví, precisamente. Al contrario, yo veo es como una especie de entre exhortación y maldición que pronunció Israel cuando ellos, no sé si recuerdan la historia, donde Simeón, si no me equivoco, y Leví van y exterminan a este pueblo que había, el príncipe de ese pueblo había tomado a Dina como la había raptado y la había violado, la había hecho su mujer, y ellos se vengan, y Israel levanta más bien una especie de maldición, o profiere unas palabras de ellos que no son precisamente para exaltarlos, halagarlos y bendecirles. Y después de esto, yo no consigo que el Señor en las Escrituras en ningún momento haya tenido un encuentro con Leví, y sabiendo la definición del nombre, que es el que une a la esposa con su esposo, sabemos entonces que esta es la figura que venía a hacer realidad el Mesías, que es quien une a nosotros como la esposa del Señor con el esposo, que es el mismo Jesucristo. Es por ello que aprendí a entender que cuando el Señor habla muchas veces de Leví, de la promesa que hice a Leví, de la promesa que hice a Aarón, ellos eran sombra y figura de quién es en realidad el que une a su pueblo, a los suyos, el que une a los suyos, el que une a la esposa con el esposo, que no podía ser sino el Mesías, que venía a unir esas tribus, que venía a unir, valga la redundancia, que lo vuelvo a repetir, a la esposa con el esposo. Entonces, en estos versos todavía el Señor, en Éxodo 16:17, cuando todo esto acontece, el Señor no había hablado de Aarón para nada, ni lo había ungido como sumo sacerdote, ni había todavía apartado a las tribus, a la tribu de Leví para ministrar en el tabernáculo. Cuando nosotros nos vamos a Números 20 y vamos a leer del 1 al 13 y luego vamos a saltar al 24, dice: y los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron.
perdón, dije el 1, vamos a leer el 1 del 8, después del 8 al 13 y el 24. Entonces, en el versículo 8 de número 20 tenemos: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Él les dijo: hablad, no golpead, para que la peña dé su agua. Era una cuestión más de fe. Moisés estaba acostumbrado a usar esa vara con la cual abrió el mar y con la cual hacía todas esas proezas. Pero el Señor esta vez le mandó a hablar. Entonces, dice: así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Hasta ahí todo va bien. Dice: y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Tenían que reunirlo porque tenía que haber testigos. Y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Es una pregunta. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces, no una. Me imagino la golpeó una vez, no salió agua porque ahí ya le estaba mostrando rebeldía. No obedeció la palabra de Dios. Y la golpeó la otra vez. Va a salir agua. Entonces, con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel? Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor, y él manifestó su santidad entre ellos. Masach y Meriba significan prueba y rencilla. El Señor los estaba probando ahí, y ahí los Israel riñó con el Señor, contendió con el Señor. En Números 24, a consecuencia de todo esto que estamos viendo acá, casi de inmediato el Señor le dice a Moisés: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meriba. Entonces, estamos viendo que de Aarón no está hablando como su varón piadoso. No es de Aarón que habla en Deuteronomio 33, porque Aarón lo que recibió por esa rencilla, por la desobediencia, por su pecado, fue que no entró a la tierra prometida. Y el Señor lo mandó a dormir. Cuando vamos un poco más adelante en el mismo libro de Números, conseguimos en Números 27 que el Señor está hablando ahora de Moisés en cuanto a lo que ya también había pasado en Meriba. Y encontramos en Números 27, 12, 13, 14, esos son los versos que vamos a leer. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, o Abarim, me imagino debe ser, y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo. Es decir, iba a morir, como se reunió tu hermano Aarón. ¿Por qué? Dice: porque cuando os rebelasteis contra mi mandamiento en el desierto de Sin, durante la contienda de la congregación, debisteis santificarme en las aguas ante sus ojos. Y entre paréntesis la escritura dice: estas aguas son las de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin. Entonces, encontramos que ni Moisés ni Aarón son el varón piadoso del cual se está hablando en Deuteronomio 33, donde se le dice que el Urim y el Tumim, igual tu Tumim y tu Urim,
serían para su varón piadoso. Urín y Tumín. Ya sabemos que se trata de luces y perfecciones. Nosotros sabemos que la luz es nuestro Señor Jesucristo y la perfección solamente fue alcanzada a través de Él durante su estadía como hombre en esta tierra. Él es perfecto y santo y Él es la luz del mundo. Entonces vemos que esta palabra viene hablando es de esa sombra. Esto era algo profético que no se refería ni a Aarón ni a Moisés ni a su descendencia. Primero que nada, Moisés no es sacerdote. Moisés no tenía permitido usar el urín y el tumín. Eso era para el sacerdote y era parte de las vestiduras del sacerdote. Y iban a estar en el pectoral del juicio. Y que con el corazón Aarón juzgaría al pueblo. Era una especie, no se sabe porque el Señor no lo dice en su palabra. La gente supone que eran unas piedras que se iluminaban, eran como tirar suertes, era como preguntarle al Señor a través de estas piedras cuál era su voluntad, y quizás una se alumbraba más que la otra, no se sabe porque la palabra no lo dice. Entonces son especulaciones, pero lo que sí sabemos es que el juicio tenía que llevarlo Aarón y su descendiente, el sumo sacerdote, en su corazón. Y su corazón tenía que ser perfecto. Estamos hablando de luces y perfecciones. Y sabemos que el hombre nunca pudo alcanzar en su humanidad, ni lo ha alcanzado, ni lo alcanzará, la perfección. Nosotros hemos sido llamados la luz del mundo en el sentido de que tenemos que alumbrar, que somos luminares. Pero esa luz la recibimos de nuestro Señor Jesucristo cuando somos sus hijos, cuando lo hemos aceptado como nuestro Mesías, como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros continuamos en las Escrituras, encontramos en los Salmos que también se menciona. Y vamos al Salmo 95, dice: venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, y vosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Sí, oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masah en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron. Aquí está hablando el Señor. Me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto juré en mi ira: ciertamente no entrarán a mi reposo. Entonces estamos viendo como el mismo Señor, mucho más adelante, ya en el tiempo de David, probablemente, se habla de esto que pasó en las aguas de Masah y Meriba, y dice que toda aquella generación tenía el corazón desviado y él juró en su ira que no entrarían a su reposo. Dice Moisés afirma que Yahweh les dio de comer y de beber, y esto lo encontramos referido a esto mismo que venimos estudiando en cuanto al maná, en cuanto a las aguas. Moisés, que era el profeta. Entonces vamos a Deuteronomio 8, del 2 al 3 y del 11 al 16. Del 11 al 16. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido.
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta cita precisamente fue una de las citas que le respondió Jesucristo en el desierto cuando Satanás lo tienta. Él le responde que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Entonces ya sabemos que esta cita es una de las que Jesucristo mencionó en la tentación del desierto. Continúo leyendo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Entonces estamos viendo como el mismo Moisés está afirmando que el Señor era quien les daba todo ese sustento en el desierto. Pero también Pablo lo afirma en 1 Corintios 10, del 1 al 5, y él dice que esa bebida es la misma, esa bebida y esa roca eran Jesucristo. Es decir, esas manifestaciones en el desierto que estuvieron con Israel, es el ángel de Jehová quien era Jesucristo. Hasta los judíos en el tiempo de Jesucristo sabían que era el mismo Dios el que se iba a manifestar. Todas las escrituras han sido torcidas. ¿Por quiénes? Por aquellos que quieren seguir en el poder, por aquellos que quieren seguir gobernando y enseñoreándose en la mayordomía que el Señor les había entregado. Este ángel de Jehová era el que sustentaba, el que iba en la nube, que estaba en las llamas, que estaba en la zarza, que es la roca espiritual que les seguía. Y vamos a leer en 1 Corintios desde el 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Está muy clara la palabra. Cuando seguimos estudiando sobre el Umín y el Tumín, encontramos en Éxodo 28:30: y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Nosotros hemos sido justificados, y ese es el juicio que hemos recibido de parte del sumo sacerdote, que es de la orden de Melquisedec, cuyo sacerdocio es eterno, el cual el sacerdocio levítico era la sombra de este que venía a consumar todas las cosas que estaban profetizadas y escritas sobre él. Cuando vamos a Nehemías, el capítulo 7, del 63 al 65, y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita,
y se llamó del nombre de ellas, estos buscando su registro de genealogías, y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. ¿Sabes cuándo se cumplió esta escritura? Cuando el Señor les permite a todo este linaje que perdió su genealogía porque no tenía cómo comprobarla. ¿Sabes cuándo ellos pueden finalmente participar de las cosas más santas? Cuando vienen a Jesucristo. Porque Él rompió el velo. No se vuelve a mencionar el Urim y el Tumim en las Escrituras. No hubo sacerdote que consultara por el Urim y el Tumim después de la deportación de Babilonia. Cuando regresaron, ese remanente que regresaba en partes, que regresaba por épocas, pero no hubo más Urim y Tumim. Y todo ese sacerdocio que fue excluido vino a ser parte de estas cosas santas, de participar de lo santísimo, de entrar y ministrar en el lugar santísimo cuando el velo fue roto a través. Tenemos entrada en Cristo Jesús al Padre, porque ahora ese sumo sacerdote, el cual tenía como sombra los levitas, es quien intercede por nosotros ante el Padre. Nosotros no necesitamos más sacrificio, no necesitamos otro templo, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y esos adoradores son los que le adoran en obediencia, son los que le adoran a través de la fe, creyendo que el Espíritu Santo termina la obra que un día el Padre comenzó en nosotros. Dice el mismo Señor que nadie viene a mí si no es porque el Padre los trae a mí. El Padre es el que nos trae al Señor, al arrepentimiento y a la fe. Porque nosotros en nuestra humanidad caída y pecaminosa estábamos amarrados y esclavizados al pecado. Hablando de la luz, tenemos cómo la misma palabra define esa luz, porque acordémonos que Urim y Tumim significan luces y perfecciones, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre la luz y sobre la perfección. Tenemos en el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es, ahí hay una definición, mi luz es luz y salvación. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, nuestro Mesías, es luz y salvación para todos los que pueden creer en Él. Tenemos en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando vamos a estudiar la perfección, tenemos en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la perfección solamente es de Dios. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué hermosa palabra la que tenemos, la que encontramos, que define cuál es la perfección, qué es lo perfecto, qué es la luz. Encontramos en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En Isaías, viendo a las escrituras del Antiguo Testamento, donde estaban todas las profecías del Mesías, en Isaías 60:19, dice, nunca más te servirá el sol para luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor será tu luz perpetua y tu Dios será tu gloria. ¿Acaso no es el Señor el que alumbra para nosotros? Porque claramente este resplandor de la luna y del sol, cosas que son temporales y pasajeras, no es la verdadera luz
que alumbra nuestra vida y nuestros corazones, alumbra nuestros pasos, porque como lámpara para nuestros pies tenemos la misma palabra de Dios que nos guía, y tenemos esa luz a quien miramos en la cruz, que es Cristo Jesús, para guiar nuestros pasos hacia Él. Hablamos de la perfección nuevamente en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios es verdad y sin ninguna maldad. Justo y recto es. Sabemos que la roca es nuestro Mesías, el mismo Dios que se define en las profecías como la roca. Segunda de Samuel 22:31. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es acrisolada, escudo es a todos los que en Él se refugian. La verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo en Juan 14:6, y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me redimiste, Señor Dios de verdad. Estamos viendo que la misma figura de Dios que encontramos en las escrituras del Viejo Testamento, en las profecías, en los salmos, en todo el libro, las escrituras hasta Malaquías, encontramos que el Señor, nuestro Dios, es nuestro Redentor, Él es la roca, Él es quien nos redime, Él es el renuevo, es la raíz de Isaí, Él es el león de Judá, Él es Dios eterno, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Él es el príncipe de paz. Todas las profecías se cumplieron en Él. Estaba escrito que el Mesías no tendría descendencia física. Cuando nosotros nos ponemos a analizar este verso de Deuteronomio 33 del 8 al 11, dice, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Lo voy a leer hasta allí, porque la palabra de Dios fue dividida en versos, pero yo quiero hablar de esta pequeña porción de estos versos, ¿verdad? Donde dice, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos. Si ya nosotros hemos leído a través de este estudio que no está hablando ni de Moisés ni de Aarón. Esto es algo profético que hablaba de ese varón piadoso que venía a redimirnos. El que tenía la luz, la verdad, la perfección. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, yo me asombro. Dios es tan bello y me ha dado el entendimiento para poder discernir esta palabra. Porque la verdad, estuve viendo varias prédicas de personas que también las voy a colocar por acá, unas que me gustaron, las voy a colocar en la descripción del video. En la descripción, vayan allí, yo les voy a dejar un link a otro canal de YouTube de un pastor que me encantó, como él habla de la armadura, como él habla de la vestidura del sacerdocio y el significado de todo esto, del efod, de las piedras con sus colores, habla del urín y el tumín. Me encantó, pero yo quiero darle una conclusión que no se le ha escuchado a nadie compartir en tantos videos porque todos hablan de Moisés y de Aarón y del sacerdocio levítico, pero ciertamente les acabo de comprobar que ni Moisés tenía el sacerdocio y de Aarón tampoco hablaba, porque un poquito después de las rencillas en esas aguas de Meriba, las aguas de Meriba, que quiere decir rencilla, aguas de rencilla, Aarón se le dice que no entrara a la tierra prometida, y las causas de eso fue la rebeldía, la desobediencia, y a Moisés también. Entonces ambos perdieron la tierra prometida por causa de la desobediencia, y el Señor no les permitió entrar. No estoy diciendo que ellos no hayan sido salvos,
porque la salvación es por gracia, aún en el viejo pacto. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús dejó claro que vendría un día donde muchos le llamarían Señor, pero que Él diría que no los conocía. Cuando vemos en Deuteronomio 33, cuando Él dice a sus hermanos no conoció y aún a su madre y a su padre no los vio y a sus hijos no los conoció, sabemos perfectamente que esos padres terrenales que Jesucristo tenía eran esos, padres terrenales, pero él era hijo del Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad. Él no podía reconocer padre o madre en la tierra, o aún de sus hermanos. Deja una muy clara definición en las Escrituras quiénes en realidad son su madre, sus hermanos y sus amigos. Cuando vamos a Mateo 7, del 15 voy a leer hasta el 27, vemos como varias de estas cosas que se mencionan en Deuteronomio 33, el Señor las cumple en estas palabras. Cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La roca es Él. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Arenas movedizas. Eso lo estoy añadiendo yo. No es parte de la palabra. ¿Por qué? Porque en esa arena te hundes en tu pecado. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Encontramos como el Señor dice en Marcos 3, no, creo que esto es Mateo, pero no coloqué el capítulo. Bueno, yo se los voy a dejar por acá. Es del 46 al 50 y tengo las concordancias en Marcos 3 del 31 al 35 y en Lucas 8 del 19 al 21. Dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, le podemos dar cumplimiento al resto de Deuteronomio 33, donde dice:
porque ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, los que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que aborrecieren, los aborrecieren, para que nunca se levanten. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta revelación. Le doy gracias al Señor porque me ha dado el entendimiento de esta hermosa palabra. Entonces puedo concluir, amados, que Leví, esa figura que jamás tuvo una relación con el Señor personal, para que donde Dios le diera una promesa más que la que recibe de parte de Moisés en el viejo pacto tal que es una sombra y que culminó con la llegada del Mesías, en donde Él le da un cierre en el juicio de Deuteronomio 32, donde le da un cierre a esa promesa profetizada en el cántico de Moisés, donde le da un cierre al viejo pacto, cuyos pactos caminaron juntos por 40 años, donde se cierra en su totalidad en el año 70, cuando finalmente lo que era sombra del Mesías, tanto el templo, las ofrendas, esos sacrificios, todo lo que apuntaba a Él, lo cual Él había cumplido en la cruz como Cordero perfecto que quita el pecado, pasó. Y ahora ese Israel, aquel remanente que cumple por fe sus mandamientos, vive la voluntad del Señor, vive en la voluntad del Señor, no perfectamente, porque esa perfección nosotros la alcanzaremos el día que el Señor glorifique nuestros cuerpos en ese reino eterno que Él entregará al Padre. Gloria a Dios por ese varón piadoso cuyo Urim y Tumim, o Tumim y Urim, ahora es Él, que Él es la luz, la perfección, el que intercede, el que revela, el que nos da el discernimiento a través del Espíritu Santo, el que lo conforma todo. Jesucristo, el Señor, mi Salvador, el cual te invita en este día a que si no lo conocías, ya te lo he presentado, pero la llegada del reino es anunciada a través del arrepentimiento y la fe en Yeshua HaMashiach, el Mesías Salvador. Arrepiéntete y cree. El arrepentimiento es cambio de dirección. Deja tu manera pasada de atrás, toda esa manera de vivir pasada, déjala atrás y camina hacia el Padre. Reconcíliate con el Señor a través de Jesucristo y recibe esa justicia perdurable que prometía Daniel, de donde recibíamos redención, expiación y justicia perdurable a través del Mesías Salvador. Este ha sido todo el estudio en este día. Muchas gracias. Por favor, comparte este estudio. Le doy gracias al Señor por tu vida. Espero te haya gustado. Comenta si tienes todavía alguna inquietud. Con mucho gusto te puedo responder. Comparte esta enseñanza para que aquellos que todavía están confundidos con respecto a estos temas puedan tener luz y sus ojos espirituales sean abiertos. También me gustaría comentarte que yo soy compositora. Si no me conoces, tengo ya varios temas que han salido, están en todas las plataformas, y voy a dejar por acá o por acá el link para que tú puedas ir a mis composiciones musicales y apoyar este ministerio tan hermoso que el Señor me ha dado, y compartir también esos temas para que otras vidas también sean edificadas a través de la alabanza. Decía David que
estos levitas profetizaran a través de la alabanza. Profetizad, lo dice Crónicas. Te los compartiré más adelante. Dios les bendiga. Les amo en el amor de Jesucristo y le pido al Señor que traiga luz, vida, paz, salvación, abundancia a sus vidas. Que el Señor les acompañe en todos sus caminos. En el nombre de Jesús, mi Mesías y mi Señor. Amén y amén.